Hola, hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. ¿Estáis bien? ¿Eh? Bueno, me han dicho que os dijera que si faltan sitios se pueden bajar los respaldos y entonces así se sienta más gente, pero veo que ya más o menos estáis todos instalados. Bueno, bienvenidos a la última sesión de este ciclo, a los que sois habituales y a los que sois nuevos hoy. Tenemos un invitado de lujo que yo creo que lo vais a pasar bien, que es una persona que aúna en sí mismo el cine y la tecnología, se engulló ambas cosas bien joven y las... ¿Me oís bien? ¿O... que me oigo un poco como Anne Hathaway en Los Miserables, ¿no? Con un poco de reverb, pero bueno. Yo canto mejor que Russell Crowe, pero hoy el que tiene que cantar aquí es nuestro invitado de hoy, Alex de la Iglesia, que le vamos a recibir con un fuerte aplauso. Alex, ven, por favor. Hola, Russell. Este es el hombre que tiene soluciones para España. ¿Cómo estáis? Bueno, Alex, bienvenido. Joder, qué bien, ¿no? ¿Cuánta gente? Has visto, ¿no? Sí. Gente tan educada y tan simpática. Estamos en los típicos asientos imposibles, ¿no? De estos que no sabes en qué diablos de postura ponerte. Sí. Ponerte así o ponerte así. Y de pronto pillas el punto este botijo, ¿no? La única... Como el botijo. Los jóvenes ya no le conocen, pero la única persona que sabía sentarse en asientos así era Alberto Cortés. ¿Te acuerdas? Ah, mítico. Mítico Sí. Alberto Cortés, que se sentaba y cantaba siempre en un taburete. Canciones tristes. Muy bonito, exacto. Canciones. Bueno, Alex, aquí hacemos más o menos, dividimos en dos nuestra... Mira, hay una persona ahí como que va a tomar apuntes. Es acojonante. Todo lo que se diga hoy entra en el examen. Vamos me lo ha dicho tu vamos a profesor. intentar no tomar nota de nada de lo que digamos hoy, ¿de acuerdo? Luego hay problemas, luego salen los periódicos y es un lío. Bueno, digo que dividimos en dos más o menos el acto. Hay una parte de preguntas absurdas que hago yo y luego una parte de preguntas interesantes, inteligentes y profundas ¿Qué hace la gente? que hace la gente. Guay. A ambas puedes responder con tu brillantez habitual. Alex, esta película tiene... Ellos te van a preguntar más sobre la película porque la han visto, vienen y hablan, ya sabes, hablamos de todo. Pero esta película tiene una curiosidad, ¿no? Que es que, si yo no me equivoco, hay un momento en el que rehaces una parte de efectos, ¿no? Cuando la lanzas, no sé si el Blu-ray o el DVD o una remasterización de la película. Y seguramente es por razones Sí, obvias que tienen mucho que ver con cine y tecnología. Bueno, la verdad es que no lo pude hacer. Eso es lo que quería hacerlo. O sea, se podía haber hecho. Yo creo que esta es la primera película, creo, no lo sé, igual alguno conocéis otra película, pero vamos. A mí me parece que esta es la primera película que tiene efectos digitales. Digitales en el sentido de que filmamos unos trucos, se telecinean y se meten en la película, ¿no? O sea, es decir, no es óptico. Ya sabéis que antes, nosotros cuando éramos pequeños y tal, hacíamos las películas con trucos ópticos. Star Wars es óptica, o sea, no es digital, o sea, no hay ordenadores. Sí, es que por eso digo que es un poco casi esto. El paleolítico inferior, pero que está muy cerca, ¿no? Es al lado. Esto ocurría hace poco, ¿no? El tema de que los ordenadores no funcionaban y tal, y no se tenía ordenadores y esto. Los trucos ópticos son químicos, quiero decir, son de laboratorio. Tú haces un truco, se utilizaba, quiero decir, el stop motion, o utilizabas ordenadores para coordinar una maqueta junto con un movimiento de un fondo. O sea, había cromas, pero no eran cromas digitales, eran cromas ópticos, es decir, luego había un proceso de laboratorio en el que se juntaba una cosa con otra. Es decir, todo era muy complicado. O sea, no había una posibilidad de intervención directa del negativo, a no ser que hicieras lo que hacíamos Santiago y yo. Claro, como no teníamos disparos en las películas, rayábamos el negativo. Entonces hacía uno, ¡piñao! Y entonces tú cogías y rayabas el negativo, ¡ña! O sea, hacías un pequeño agujerillo en el negativo y parecía un disparo, ¡pah! Esa era la única intervención de negativo a la que estábamos acostumbrados, ¿no? Lo que es intervenir la imagen directamente no era posible. Entonces,
recuerdo, de hecho, las primeras imágenes digitales que vimos incorporadas a una película eran bastante decepcionantes, ¿no? Era, por ejemplo, El jovencito Sherlock Holmes. Hay un momento en El jovencito Sherlock Holmes, una película que probablemente no hayáis visto y no os perderíais nada. No, bueno, es divertida, la verdad, pero, en fin, hay un momento en el que el personaje se pega contra una especie de armadura absurda. Jovencito Frankenstein. No, ¿Jovencito? El jovencito Sherlock Holmes. Pero en la de... no en Sherlock Jr., la maravillosa de No, Buster Keaton. Hablas no, hablo de una, no sé si es de CMX, Sí, de esa época. ¿no? Producida ¿Sabes? por Spielberg. Producida sí. por Spielberg, en la Sí, que sí. dicen, oye, venga, vamos a intentarlo, vamos a hacer los primeros efectos digitales y tal. Y entonces está ahí el hombre de armadura, que es absolutamente penoso, como en, ¿sabes? Como un rollo así como Nintendo antiguo, ¿no? Así como de... Y está el hombre pegándose ahí con el personaje y tal, y canta horrores, ¿no? Y entonces en ese momento todavía había un sector duro y tal que decíamos que los efectos digitales nunca iban a poder... Fíjate qué patético, qué penoso también lo nuestro. Decíamos, no, esto no va a funcionar jamás, esto se nota un huevo, mira ahí el ordenador. Y poco... Nos gustaba mucho más el bicho, nos gustaba mucho más la maqueta, el monster movido fotograma a fotograma, ¿sabes? Como está el Rancor del Imperio Contraataca o otros momentos así de efectos digitales que en su momento eran la hostia. Claro, estas películas han envejecido mogollón, ¿no? No me extraña que luego George Lucas quisiera retocarlos. Y eso es lo que venía a decir David. En el Día de la Bestia nosotros hacemos esta imagen, o sea, la secuencia de Sueps es PAL. O sea, no es HD, es que no llega ni HD, es PAL. Entonces, joder, cantaba un huevo en La proyección. En la proyección, de pronto se veían unos píxeles de la hostia en la pantalla, ¿no? Y cada vez que los veía yo lloraba, ¿no? En el cine, ¿no? Dios mío. Pero claro, hay un elemento que jugaba muy a mi favor, y era que no había un solo cine en España en que se proyectara bien. Entonces la secuencia era de noche, nos lo habíamos currado de tal manera que se viera lo mínimo y tal. Y luego la proyección era tan espantosa en cualquier cine que al final no se notaba. O sea, la gente decía, joder, pues si cuela de la hostia, está muy bien, Alex. ¿Cómo no lo hace todo el mundo? Y yo digo, haces toda la luz del día, ya verás cómo te queda, ¿no? Y por eso la secuencia, pues como medio colaba. Entonces luego, es que os contaría tantas cosas. Luego, claro, tú dices, ahora cuando salga el DVD, faca, pasamos de la imagen telecineada y metemos directamente la imagen, claro, metemos directamente el vídeo, con lo cual va a quedar perfecto. Y era como el momento así de ilusión de, por favor, que esto se convierta en DVD. ¿Qué ocurre? Os cuento qué ocurre. Hay un personaje absolutamente esencial en la historia de la postproducción en España que se llamaba Patiño. Jesús Patiño. Jesús Patiño. Jesús Patiño, además de espía... Y de íntimo amigo de Di Stéfano. Sí. Además de ser una persona que no se sabe por qué vivía en un hotel durante 25 años, en el Hotel Emperador, corrían muchos rumores. Lo del tema de que era espía no se explicaba muy bien, pero decían que era espía cuando era pequeño. O sea, era un individuo que no tenía dientes. No tenía dientes. Entonces tú dices, pues ponte unos dientes, como hace la gente, ¿no? Ponte unos dientes, Patiño, por favor, que me estás dando un poco de grima con tu historia. Entonces no se ponía dientes, pero se ponía una placa de plástico blanco. ¿Por qué? Porque así es el cine en España. Se ponía una especie de como de chicle. Entonces estabas hablando con él y estabas todo el rato mirándole el chicle. Estabas como, Patiño, el chicle. Y luego, también absolutamente incomprensible, creo que es... o sea, él no era rocker, pero como venía de Argentina, yo creo que era por eso, ¿no? Llevaba una placa aquí con una vaca y 2 tiras de cuero. Era gaucho, exacto. Era gaucho, ¿no? Por eso yo creo que era espía como de Perón o... Había ahí como una historia en una época mítica, ¿no? Y tal. Bueno, este individuo, ya enloquecido y muy mayor, ¿no? Incomprensiblemente termina trabajando en postproducción. Y este hombre lleva la postproducción de prácticamente todas las películas en España. Con una cierta... bueno, ante todo tengo que deciros que no había persona a la que yo quisiera más que a Patiño. Pero, ha muerto ya, sí. Ha muerto, sí. Pero con una cierta falta de riego, digamos, alegre. O sea, una falta de riego alegre, quiero decir. Perdí la cabeza y tal, pero de una manera como simpática y maravillosa.
Entonces, en uno de estos viajes de ida de olla, perdió el negativo de la película, el máster del Día de la Bestia. ¿Por qué? Porque no tenía oficina. O sea, luego cuando habléis del cine español, recordar todo esto que os estoy diciendo, ¿eh? Recordar a Patiño, ¿vale? Cuando alguien hable de, esta película tal y cual, a mí no me... Tú piensas, Patiño. Cuando dices, sí. No hay que explicarle a la gente, cuando dices perder cómo se hace el cine en España, ¿no? Cuando dices perder el negativo, la gente yo creo que entiende que perdió una copia. Sí, no, estás diciendo que perdió el original, el negativo de la película, el negativo. ¿Por qué? Repito, porque no tenía oficina. ¿Por qué no tenía oficina? Porque no la necesitaba. Iba de un lado a otro con bolsas de plástico del Corte Inglés. Sí. Entonces tú de pronto decías, por favor, y tal, el tráiler y tal, sí, y te sacaba una bolsa del Corte Inglés, y ahí estaba el tráiler de la peli, y dices, pero esto hay que llevarlo a Venecia. Se lleva a Venecia. Tú dices, Patiño va a llevar a Venecia ese negativo. Patiño, ¿dónde está el negativo? Aquí, ¿eh? Tú dices, ahí está mi vida, esta película, en una bolsa de plástico del Corte Inglés. Luego pensar, en el cine español y tal, cuando... Tal. Allí estaba el negativo de mi película. Y entonces en un momento determinado digo yo, por fin ahora vamos a hacer el DVD. No se puede. Y tú dices, ¿por qué no se puede? Pues no se puede. En realidad te montan mil excusas, tal, año y medio de tú, ¿por qué no se hace el DVD? Por favor, que se haga el DVD. Es que no entiendo por qué no se hace el DVD. No se hace el DVD porque ha perdido la bolsa de plástico Patiño. No sabe dónde la ha dejado. No sabe dónde ha dejado el máster de la peli. ¿Vale? Esto funciona así, amigos. Esto va de así. Cuando hagáis una película, recordar a Patiño. Y entonces, pues no pudimos hacer el DVD en un montón de tiempo, desapareció el... Y entonces me preguntaréis, pero bueno, yo he visto la película y hay un DVD. ¿Me está mintiendo este tío? ¿Qué pasa? ¡No! Eso se recuperó mucho más tarde cuando lo encontramos en Cinearte, debajo de un sofá, la bolsa de Patiño. Pero eso ocurrió 4 años después. Mientras, ¿cómo se hace el DVD del Día de la Bestia? El DVD del Día de la Bestia se hace con una copia de un pueblo, de Burgos. Y yo tenía ganas de recuperar el negativo para conseguir que la imagen fuera perfecta y tal dentro de sus posibilidades. ¡No! Todas las copias de la película que ha visto todo el mundo durante mucho tiempo, hasta que se hizo una segunda versión, ese DVD estaba sacado de una copia de Burgos, destrozada del cine. Se veían las manchas, todo temblaba. ¿No? Pero Alex, es muy interesante el momento en el que haces Acción Mutante, película totalmente de trucos corpóreos, maquetas, invenciones de todo tipo, y el momento en el que empiezas a escribir Acción Mutante, piensas, Acción Mutante, el Día de la Bestia, sí. Dices, ahora vamos a usar tecnología digital, vamos a hacer... ¿En qué cambia tu planificación de la película? ¿Qué cosas dices, no puedo hacer antes, voy a hacer ahora? A ver, vamos, o sea, yo no... ¿Cómo es ese cambio en ti? O sea, es decir, ¿eres consciente de estar dando ese salto? Vamos a ver, es que nosotros no sabíamos hacer cine, hacíamos, es decir, como en todo en la vida, o sea, nosotros aprendes haciendo, ¿no? De pronto alguien te dice, ¿tú eres capaz de hacer esta película? Por supuesto. ¿Has rodado alguna vez? Nunca. ¿Sabes manejar una cámara? Sí, mira, acabo de conseguir esta, y la enseñas, se debe abrir así. O sea, la cosa funcionaba así hicimos nuestro primer corto, ¿no? Y en Acción Mutante, íbamos trabajando en base a la información que habíamos ido recopilando en revistas de cine, en Cinefex. Yo me sabía todos los Cinefex de memoria, muchos Fangoria, había leído también muchos Fangoria en los que, pues bueno, hablaban del látex y tal, y del alginato sobre todo, ¿no? Que era una cosa que nos obsesionaba porque no lo habíamos visto nunca. Sabíamos que se hacía con alginato, pero no sabíamos exactamente qué era. Y entonces un día de pronto se lo echamos sobre la cara a un actor y dijimos, mira el alginato. Es verdad, se le queda como rígido. Hostia, se le ha secado. Se está ahogando. Quítaselo a ver si... Mira, ya respira. O sea, las cosas funcionaban así. Entonces, en Acción Mutante los trucos eran de producción. No había ningún truco de postproducción. No nos atrevíamos. Y por otro lado es que nos encantaban los trucos de producción. O sea, por ejemplo, la retroproyección. Cuando tú estás viendo una película de los 50 y tal, ¿no? El famoso momento del coche Vértigo. Tú estás viendo el famoso momento de qué pasa con el fondo que está como borrosillo. ¿Sabéis? Hay dos posibilidades. Una, quiero decir, en las películas clásicas, ya me imagino que vosotros no sé si habréis visto de esas películas, pero vamos, en las películas considerablemente antiguas y tal, lo digo porque, por ejemplo, mis hijas ya no las han visto, no saben de qué estoy hablando. O sea, no saben muy bien por qué hay un grupo de películas como en blanco y negro, no lo entienden. ¿Estas por qué les falta el color?
es que son como antiguas. ¿Y para qué las vemos? No, es que hay algunas buenas y tal. O sea, hay que explicárselo todo como... Y bueno, repito, dos tipos de superposición, ¿no? Está el croma, o sea, lo que ahora se llama croma, pero que antes era una especie como de reborde azul extraño que salía. Repito, era un proceso químico en el que juntabas, o sea, se sobreimpresionaba un negativo, ¿no? Era como una truca, como en la animación. Y luego estaba la retroproyección, que a mí me gustaba más porque no quedaba el bordecillo ese horrible. De, por ejemplo, Viaje al centro de la Tierra, esa de la de James Mason, ¿no? Tú ves a James Mason y hay una especie de reborde horrible. Pues eso es por el óptico. Pero en la retroproyección es más elegante, es más de los 40, sobre todo, ¿no? Es más de Hitchcock de esa época. Y consiste en directamente proyectar por detrás una pantalla. O sea, tú... Sí, la carretera. Sí, aquí, por ejemplo, esto sería una retroproyección, ¿no? Nos ponemos aquí, me rodáis a mí, y aquí detrás ponemos un coche y yo hago así y ya está. Ese es el tema. Claro, esto es ahora sencillo porque este proyector está proyectando desde allí con un sistema de software que permite que la pantalla, que esta imagen, de alguna manera se recomponga, porque si no esta imagen estaría estirada, estaría a foco lo de arriba y desenfocado lo de abajo. Quiero decir, si eso fuera un proyector de los que teníamos en aquel momento, esto no había. Entonces, para hacer una retroproyección tenías que llamar a Portugal o a Italia, donde se suponía que había un grandísimo proyector maravilloso, había uno en Cinecittà y había, no sé por qué, uno en Portugal. Y hay uno en Portugal. Y yo, traer de Portugal. Y entonces, ¿por qué? Porque tenían una bombilla brutal que permitía, permitía iluminar al actor y que el fondo no se descojonara con las luces, ¿no? Claro, de pronto lo vamos a hacer, venga, vamos a hacerlo y tal. Lo ponemos y ¡pum! Te empiezas a encontrar con los problemas. ¿Qué pasa? Claro, que es que se ve la bombilla. O sea, tú proyectas por detrás, ves la bombilla del proyector. Entonces la tapas con el mismo actor. Descubríamos su el cabeza. cine. Claro, con su cabeza o su cuerpo o lo que fuera. O con un enano pequeñito. Pones un enano pequeñito justo donde está el proyector. Entonces, así vamos descubriendo el cine, ¿no? Y vamos descubriendo lo que era la retroproyección, los cromas. Todo eso, de alguna manera, era un mundo clásico en el que nos movíamos en acción mutante. En el Día de la Bestia intentamos, ya había, quiero decir, había imagen digital, por supuesto, en anuncios, ¿no? Está en anuncios, pero en cine, después filmado a cine, pues francamente no lo había hecho nadie. Vamos, no había imágenes pasadas. ¿Por qué? Porque el telecine no conseguía calidad y nosotros no teníamos ordenadores lo suficientemente potentes como para trabajar como ahora en 2K o en 4K. Ese es el asunto, ¿no? Alex y yo nos conocimos no sé si él se acordará, en el Perfectamente, festival. Tex Avery. ¿No? Tex Avery. Antes, en San Sebastián, en casa, viendo un Laserdisc, no, pero antes, en el Festival de San Sebastián, yo trabajaba para una revista muy cutre y tenía que hacer una entrevista a Tim Burton. Y cuando llego a la habitación de Tim Burton en el hotel, encuentro a un grupo de chicos con un televisor. Grupo, puedes decirlo, un grupo de anormales. Un grupo de anormales. Que luego han sido todos. Bueno, y entonces tenían un televisor. Éramos el director de Blancanieves y yo. Pablo Berger y tú, exacto. Y Harry Biafra, yo creo que estaban también, sí, ¿no? Tus directores artísticos. Entonces, yo les veo ahí y tal, y empezamos a charlar. ¿Qué haces? No, tengo que hacer una entrevista a Tim Burton. Pues es que estamos aquí que le queremos poner un corto a Tim Burton, que era un corto que se llamaba Mama, ¿no? Sí. Que tú habías sido director artístico del corto, exacto. Pablo Berger el director, que era un corto estupendo. ¿Qué hay antes de ese día? Es decir, ¿cómo llegamos a ese día? Es decir, ¿dónde estabas tú? ¿Cómo llegas a hacer ese corto? ¿Cómo llegáis a trabajar juntos? ¿Cómo os conocéis ese grupo? Bueno, yo conozco a Harry Biafra. A Biafra le conozco en el Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao, como la persona, quiero decir, me siento absolutamente fascinado por un tipo que dibuja extraordinariamente bien, pero a unos límites increíbles. En el Museo de Reproducciones Artísticas en Bilbao pues hay reproducciones en escayola, yo creo que es el segundo después de Londres. Es uno de los más importantes, o sea, reproducciones en escayola de todas las estatuas clásicas, ¿no? Entonces íbamos allí a pintar, entonces la Victoria de Samotracia o... ¿Tú estabas estudiando Bellas Artes en ese momento? No, yo nunca estudié Bellas Artes, yo estudié filosofía. Pero me gustaban mucho las Bellas Artes y Biafra sí que estudiaba Bellas Artes junto con Harry, ¿no? Entonces, nada, le veo a Biafra y digo, este hombre está loco y tal, porque dibuja tan bien, entonces me acerco. El profesor era un pintor
que había hecho los frescos del metro de Moscú. Un tío totalmente loco. Y este me decía, joder, este tío es un genio y tal. Biafra, una persona absolutamente esencial en mi vida y tal, un genio, me introduce en un mundo de perversión y de vanguardia artística, unos amigos divertidos que tenía yo cuando tenía 18 años. Formamos un grupo de gente y tal que teníamos una galería de arte en La Palanca. La Palanca es como la calle de Desengaño aquí, o sea, en el centro de la calle de las Putas. Entonces, en la calle de las Putas de Bilbao, ya os repito, se llamaba La Palanca, allí teníamos una galería de arte donde exponíamos y el único público eran las putas, que entraban allí todos los días y a ver qué estáis haciendo y tal, no sé qué, y estábamos, pues les vendíamos la obra y tal, lo que teníamos allí y eso. Hacíamos fiestas, eran fiestas performance, las llamábamos, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, Churruca, otro gran amigo de la época, había estudiado performance en California. Entonces, Churruca, desnudo, en una palangana de plástico azul llena de leche y miel, recitaba Shakespeare mientras le abofeteaba a un colega. En otra... Eso es cierto, ¿eh? Esto es tal cual. Yo proyectaba con Jorge y con Pablo. Pablo también venía solo a las fiestas, al curro no venía, venía a las fiestas. Jorge es Jorge Gerrica Echevarría, Sí. tu guionista, y Pablo Berger, Ese. el director de Blancanieves y de... Sí. Entonces teníamos un proyector de Super 8 y proyectábamos King Kong sobre la gente. A la vez se celebraba un pase de modas. Entonces había una pasarela, la gente entraba, las putas, el público, todos nos mezclábamos ahí alegremente. Televisión, también venía la televisión a vernos. Y allí cada uno presentaba su traje, su Fashion Week, ¿no? Recuerdo normalmente había una obsesión por no vestirse, o sea, todo el mundo estaba en pelotas. Pero hacíamos trajes con tubos de goma. Yo iba vestido de zaragozana, de ahí un corto que hice que se llama Mirindas Asesinas. Repetí la historia, o sea, yo iba vestido de zaragozana con una boina pintada de Titan Lux rojo y una antena de televisión. Y yo creo que es el único día en que ligué en mi vida. O sea, de pronto una mujer me dijo, estoy enamorada de ti. Me gustas. Me gustas, por el traje de zaragozana y todo, ¿no? Y nada, la cosa era así, de salvaje. Nos gustaba mucho el Dada y allí nos conocimos, ¿no? En una especie de ruptura Dada. No sé si conocéis esa foto de... ¿Cómo se llama este hombre? Huelsenbeck, ¿no? Creo que es Huelsenbeck. El que da una conferencia con un traje de hojalata, una especie de tubo de hojalata Como y un tal, robot. y un cono y tal, y lee una poesía automática demencial de estas tipo Blagobung, ¿no? Del manifiesto Dada. Pues Biafra dio una conferencia también con un traje, nos obsesionaba aquello, entonces se hizo un traje de metal, de verdad, o sea, soldado. Entonces estaba subido a una escalera a una altura enorme, como a 4 metros de altura, mientras otro amigo, esto ya es un poco más grotesco y tal, defecaba en una especie de acuario y tal, pero eso estaba como aparte, o sea, no nos interesaba. Entonces, Biafra, con el traje este y tal, está leyendo, o creo que estaba cantando la letra, o sea, sin música, en un puerto italiano, al pie de las montañas, nos obsesionaba Marco, ¿no? Vive nuestro amigo Marco, todo eso con el traje, y entonces se prende fuego la pared, porque era de estraza, Biafra cae con la escalera, ¡pua! Derrama totalmente la palangana de Churruca y tal, no se crea una especie de caos, las putas gritas salen corriendo y ahí acaba la fiesta, ¿no? La fiesta performance. Allí nos conocemos, Jorge, Pablo, Arri, Biafra y yo. Ese era el ambiente previo a Mirindas y que de alguna manera provoca Mama. Ajá. Y en Mama ya estábamos obsesionados con Batman, ¿no? Entonces de ahí que tú no me conocieras en aquel momento, de pronto nos enteramos que el tipo que ha hecho Beetlejuice, recuerdo que nos gustó mucho el estreno en Beetlejuice y tal, hay un tío que se llama Tim Burton y tal que ha hecho una cosa que se llama Beetlejuice, súper cojonuda, y ahora está haciendo Batman, no puede ser y tal. Entonces fuimos de cabeza al estreno, ¿no? A ver a Jack Nicholson, habíamos visto ya las prótesis de Jack Nicholson y eso, y entonces le llevamos el corto, pero claro, no es como ahora que puedes tener un mini iPad y enseñarlo, ¿no? Fuimos a casa de un amigo, le quitamos el Betamax a su madre, ¡pla! Y nos llevamos el típico televisor de estos de casa,
Porque Sí, en el Victoria Eugenia no había televisores. O sea, ¿tenéis un televisor? No. Ahí en las habitaciones. ¿Nos dejáis uno? No. ¿Podemos ir a una habitación? No. Vale, pues me traigo el televisor. Entonces, íbamos con un televisor así y con un Tim Betamax. Burton. Hola, ¿está Tim Burton? Sí. No, y a Tim Burton, que estaba con Michael Keaton, le habían dicho que había unos locos afuera que querían ponerle un Evidentemente corto. nos reciben. Claro, o sea, ¿cómo no nos van a recibir? Por favor, que pasen los de la tele. Y entonces pasamos Pablo, Ari Biafra, Jorge y yo a su habitación, ¿no? Y enchufamos el televisor, le pusimos el Betamax, vimos la película, Michael Keaton y Tim Burton sentados en el suelo, viendo el corto, aplauden, recogemos el televisor y nos vamos. Se acabó. No, pero hay una esta previa que era que alguien les había dicho, hay unos chicos que quieren poner un corto, y entonces ellos decían, pero un corto, ¿y para qué? ¿Y para qué? Y, Claro. y esto, tal, ¿y qué tiene que ver con Batman? Y entonces yo llego y digo, hay unos chicos ahí fuera que son Claro, muy es majos. que era Y sobre entonces, Batman, les encantó por eso. claro, yo había visto el corto en el Festival de Alcalá de Henares, porque había Sí. sido un corto muy exitoso, mamá, Sí. me acuerdo que fue Y entonces me decían, ¿pero qué tiene que ver con Batman? Y entonces yo decía, bueno, es que hay un niño con una familia que están en una especie de búnker porque ha habido un ataque atómico y entonces solo le falta un cromo de Batman para completar su álbum y destruye a toda su familia porque quiere completar. Y entonces, pues es interesante, pero entonces es cómico. Y digo, sí, es muy cómico. Pues luego lo vemos y tal. Y aún cuando yo me fui, aún seguían esperando. O sea, que esto fue debió- gracias a ti. No, me imagino que gracias a... Pero estuvisteis por lo menos 3 horas a esa puerta, porque Sí, yo entré, fácilmente. salí, hicimos la entrevista y había más Tú pasabas por el entrevistas. Victoria Eugenia y había unos tipos con un televisor así Y veí- sentados. Y tú, Alex, habías hecho ya, la pregunta, nunca lo sé, ¿tú habías hecho ya la dirección artística de Todo por la Pasta o no? No, fue después. Fue justo después. Fue justo después. Todo por la Pasta es una película mítica para nuestra generación de directores que siempre, si a mí me pidieran que datara el momento en el que tienes una sensación de que va a haber un cambio, ¿no? Una especie de implosión y tal, es el día que vemos Todo por la Pasta de Enrique Ubizu, ¿no? Una película muy, muy particular y era la primera película donde pasaban tiros y cosas y tal y tenía una cierta credibilidad todo, ¿no? Y era como muy meritorio. Y Alex era el director artístico. El ¿Cómo director llegaste de director artístico a esa película? ¿Cómo fue el...? Yo le hice el cartel, espantoso por cierto, de Tu novia está novia está loca, loca. o de una película anterior y tal, horrible, hecho con lápices de colores. Y entonces, vamos, me cogió cariño, creo yo, Enrique y eso, le daba como pena. Y entonces me dijo, ¿quieres hacer los decorados de la peli? Y dije, por supuesto, y tal. ¿Sabes hacerlos? Por supuesto. ¿Los decorados? Sin ningún problema. Entonces, de nuevo, todo sin tener ni idea, ¿no? Todo, quiero decir, no improvisado, o sea, un nivel de inconsciencia enfermizo, pero de flipar, o sea, no os haríais ni idea hasta dónde llegaba, ¿no? O sea, al comienzo, cuando estábamos preparando la historia, mientras estábamos preparando yo estaba pensando, vamos a ver, esto de los decorados se tendrá que hacer, me imagino, con alguna base de madera, ¿no? Habrá una base de madera debajo. Tal, me dicen, sí, Alex, está inventado, se llama Panó y tal. Sí, vete a televisión, hay de estos. Ya. Y los fabrican, o sea, hay muchos. Claro, Alex, esto está estandarizado, son de 3x1, se compran varios y tal y vas construyendo los decorados. Joder, claro. Vale. Entonces, bueno, hay una secuencia y tal en la película y tal que hay un apartamento y ese... Vamos a comprar la cocina, la nevera, vamos a comprarlo todo. Y me dicen, esto normalmente es un decorado, entonces no va así, Alex. Que es de mentiras. Vale. Entonces yo digo, pero eso es muy caro, o sea, ¿cómo vamos a hacer ahora un mobiliario de mentiras? No, vamos a ponerlo de verdad. Entonces nada, lo poníamos, colocamos el mobiliario, ya evidentemente están los actores allí y tal, y de repente hace todo el mobiliario de cocina ¡buah! Sobre los actores, todo el mundo corriendo y tal. Te dije que se iba a caer, que no iba a aguantar la madera del panó. Del Panó. Y claro, esto hay que hacerlo de mentira. Hay que quitar la nevera falsa, vamos a ponerlo todo nuevo. Y así vamos aprendiendo, ¿no? O sea, de pronto decías, claro, es que no aguanta el peso. Lo mismo que en Acción Mutante, también recuerdo otro momento de gran aprendizaje. Pero esto os lo digo para que os anime a hacer cine, ¿sabes? O sea, que no es necesario saber. O sea, puedes sobrevivir. También queríamos que un tipo volara en un platillo, ¿no? Un individuo está montado en un platillo y vuela. Y Almodóvar, que era el productor, me decía, esto lo has hecho, ¿verdad? Claro, esto queda perfecto, Pedro. El día en que lo había leído en una revista, yo decía, o sea, teóricamente, como el hilo que aguanta el tío es tan fino, joder, esto no se verá, ¿no?
pero no tenía ni idea si se iba a ver o no. Y recuerdo desmayarme el primer día de ver proyección y tal, y ver que no se ve el cable y tal, y ¡pah! Caer al suelo desmayado, ¿no? Porque tenía los huevos aquí, de la tensión. Entonces el tipo volaba, lo aguantábamos con una grúa y decíamos, bueno, vamos a poner un cable, porque claro, si pones muchos cables se van a ver. Pon un cable, subes al actor y hace ¡pua! Además, no sé si pusimos 2 cables, no, pusimos 3. Se cascó uno y entonces hizo bisagra y ¡buah! Se da contra la cabeza en el suelo de asfalto. Se abre la cabeza. Además el tipo iba vestido como de marciano. Entonces tenía toda la cabeza llena de cables, de mentiras, como Makoki, ¿no? No sé si conocéis el cómic. Makoki tiene como cables en la cabeza, entonces le habíamos hecho un prostético de mentiras así de goma espuma, pero se da la hostia y se rompe la cabeza, empieza a sangrar de verdad sobre la sangre de mentiras. Entonces lo cogemos, hostia, nos lo llevamos al hospital y en el hospital dicen, ¡Dios, qué es esto! Y tal. Y yo, ¿qué es maquillaje? Ah, es una puta broma, imbécil. Y yo, no es una broma, mira, es que debajo del maquillaje se ha abierto la cabeza. Y yo digo, ¿pero qué cojones? Claro, es una mezcla como de realidad y ficción. O sea, debajo del maquillaje hay lo mismo. Hay una movida de sangre brutal, ¿no? Pero encima está de mentiras, ¿no? Y nada, así aprendimos, decíamos, 3 cables, no 4, ¿no? Claro. Porque claro, evidentemente el tío se muere y tal. Vamos a poner 4 cables y un poco más gruesos, ¿no? Tampoco importa tanto que se note o que no se note, ¿no? Que el tío viva, ¿no? ¿Y esta afición tuya por ese género venía de niño o es algo que desarrollaste ya en ese momento precinematográfico? Pues, es decir, eras un aficionado a ese tipo de películas. Me gusta. Pues es una buena pregunta. O sea, surge yo creo que hago cine por una revista en concreto. Famosos Monsters del Cine. Se llamaba, era una edición castellana de la revista Famosos Monsters of Finland, me parece que se llamaba, de Forrest G. Ackerman, que era el mayor coleccionista de objetos de cine de terror del mundo. O sea, es un tío que tiene la maqueta de King Kong, o sea, el King Kongcito chiquitín. Tenía el ataúd de Drácula, tenía todo, o sea, la cabeza de Frankenstein, o sea, todos los mayores, o sea, una especie de supermuseo mítico, ¿no? Este tío edita una revista y se convierte en una revista internacionalmente conocida del mundo del horror. Y hay una edición española que es la que yo veo y entonces empiezo a ver unas fotos en blanco y negro ahí alucinantes, seguro que la conocéis. Había en el medio, había 4 páginas de cómic de Corben. Y también es la primera vez que veo un cómic de Corben y mezclado con ¿sabes? Con fotos de la parada de los monstruos, ¿no? Corben y la parada de los monstruos, todo mezclado y tal. Y entonces todo eso de alguna manera conforma nuestra cabeza, la mía y la de bastante gente. Y ahí es donde descubro un montón de películas que quiero ver. De pronto ves unos seres mongoloides arrastrándose en un circo y tal, y dices, Freax, 1900 tal. Dices, ¿esta película? ¿Cómo? ¿Dónde se puede ver? Y claro, hasta que la ves pasan 10 años o 12. Entonces, ojo, se convierte en un mito. O sea, estás todo el puto día hablando de 2 fotos que has visto. Hay una tía vestida de gallina. ¿Pero qué es esto? Y tal, esto hay que verlo. Pero todo esto te estoy contando yo tendría 4 o 5. O sea, 4 años. Mi padre me lo compra con 4 años. ¿Con 4 años? Sí, 4 o 5 años, digo yo. Y de ahí a que la veo, pues pasa un huevo. Sí, ese proceso yo creo que era un proceso ahora muy difícil porque las cosas están mucho más al alcance. Claro. Entonces ese proceso en el que tú tenías una imagen y tenías que inventar la película que había detrás de esa imagen provocaba un cortocircuito y totalmente. un universo. Claro, es que ya te acostumbras a todo, pero quiero decir, en aquella época evidentemente no había vídeo. O sea, no había vídeo, no había... Tú de pronto un día, por cualquier cosa, tu madre te mandaba un recado y te pierdes una película esencial en tu vida. O sea, tenías que estar como pegado al televisor todo el puto día. Dios, ¿qué van a dar? O sea... Sin embargo, hay que decir que la televisión sí ponía películas verdaderamente sorprendentes claro, y buenas. De pronto había una cosa que se llamaba Cine Club los domingos por la noche que era, o sea, un flipe. O sea, tú el domingo por la noche te ponías a ver la tele y veías unos peliculones que nadie te explicaba. Además no tenían sentido. O sea, no había una especie de cronología ni una manera de entender las cosas lógica. Era Los hermanos Marx y al día siguiente Persona, de Berman.
Y al día siguiente, ¿sabes? Era una maravilla. Abbott y Costello contra los monstruos. Y ponían una música que tú luego de pronto descubres... Joselito. Sí. Joselito, veías una de Tony LeBlanc. O Historias de Filadelfia. Dan una de un tío que se llama Gary Grant. A ver. Gary Grant, sí. Y la veías. Este tío mola. O sea, no había profesores, no había nadie que te explicara nada. ¿Sabes? Era... Bueno, esas películas venían precedidas siempre de un tipo bastante perjudicado que las explicaba un poco, ¿no? Que decía, este director y tal, nació en el año 1900. Alfonso Sánchez era legendario. Era una maravilla aquello. Y Alex, hay una influencia hispana también en tu esta, que es Chicho Ibáñez Serrador, ¿no? Que también es un poco de esa época. Recuerdo, es decir, cuando yo ya era más mayor y tal, pero recuerdo mis terrores favoritos. Fue un momento esencial. Ya previamente yo guardaba en mi cabeza, a los 4 años también, yo creo que a los 4 años no podría ser. Vemos Historias para no dormir. Sí. O sea, yo eso sí lo recuerdo como una especie de pesadilla. O sea, yo era terriblemente pequeño y recuerdo lo de la puerta abriéndose y cerrándose y tal, mi familia, todo el mundo en silencio, acojonada, viendo alguna tele. Y había como una especie de sensación de que había un cine que se hacía aquí que era muy bueno. Había esa especie de mito en mi casa. ¿En serio? Sí, o sea... ahora sé que resulta ciencia ficción, pero lo de tenernos respeto y eso, pero antes había una especie de como sensación reverencial por Historias para no dormir, por Estudio 1, había mucho respeto en mi casa, Estudio 1 era una cosa seria, sí, claro. Y las películas, unas películas en las que salió un señor con bigote. O sea, todavía yo no tenía sí, yo no tenía a Berlanga ni a Azcona identificados como personas. Sí las tenía identificadas con José Luis López Vázquez. Claro. Si sale este tío, la película es buena. O sea, había que verla. Te sentabas porque sale un tipo de bigote. Eso sí que lo recuerdo. Y ahora cuando te sientas a escribir o a inventar una película, ¿en qué medida ese mundo genérico entremezclado? Yo además siempre, El Día de la Bestia, y ahora seguramente mucha gente hablará, es un cruce perfecto entre las películas de López Vázquez y Berlanga y Azcona y el mundo de la ciencia ficción, el satanismo, y yo creo una mezcla perfecta, ¿no? Y ejemplar. Pero ¿hasta qué punto en la invención de las películas está el género? Es decir, ¿hasta qué punto tú cuando te sientas sobre todo con Jorge, que es tu guionista habitual, ¿tienes el género claro o el género viene simplemente porque lo que se te ocurre es siempre alguien disparando a alguien, alguien arrancándole la cabeza? No, es una antítesis del cine de Pedro Lea y de Jiménez Rico, fundamentalmente. O sea, porque hay una clara disposición en contra. A separarte. Exacto, hay una clara disposición en contra de un tipo de cine que de alguna manera nos aberra, o sea, nos saca de quicio, ¿no? Que es el... O sea, eres un cineasta reactivo, ¿no? O sea, reaccionas ante... Sí, quiero decir... Es tan importante lo que quieres hacer como lo que no quieres hacer. Exacto. Es más importante lo que odio que lo que amo. Ajá. Hay un momento de reacción en contra de un tipo de cine y una postura acerca de la vida y de las cosas que en este momento, pues, es curioso, lo puedo decir, porque ahora, de alguna manera, ha llegado ese momento de síntesis en el que me interesa ese cine muchísimo más que el que me interesaba antes, ¿no? También por un fenómeno de vuelta de tuerca absurdo, ¿no? Entonces, en aquel momento se genera esa película. Yo creo que esa película es producto primero de estudiar en Deusto y vivir imbuido alrededor de 4 o 5 personajes. Yo estaba estudiando filosofía en Deusto con un cura que no te miraba a la cara. O sea, nos daba filosofía antigua. Probablemente se llamaba Jesús Sigal, es en el que se basa este personaje. Era experto de Alex Angulo. De Alex Angulo. Era experto en Plotino, se parecía a Hitchcock, todo como que encajaba. Era igual que Hitchcock, con el pelo blanco, no te miraba a la cara, solamente miraba al fondo de la clase, pero ni siquiera cuando te dirigías a él no te miraba. ¿Por qué? Porque estaba mirando a Hiperuranio. Estaba mirando al mundo de las ideas. O sea, este tío es el que ha hecho la mejor traducción en castellano de Plotino en la historia. Este hombre era experto, había traducido todo Plotino en Gredos, es suyo, y era era una eminencia, era un tío al que había que ir a sus clases porque se va a morir y nos vamos a quedar sin un conocimiento único en la historia. O sea, ese nivelazo. O sea, es un tío que traducía el griego diferente a la traducción clásica del libro de cátedra. De pronto él decía palíntonos harmonie. Y empezaba a traducir a Heráclito y tomábamos nota porque es que
es que este sí que sabía lo que quería decir Heráclito, ¿no? Esta pandilla de payasos. O sea, este tipo que era como un Hitchcock aéreo, pequeñito y tal, que volaba, es el que me introduce a la biblioteca Loyola. En la biblioteca Loyola, después de la Universidad de Cornell, es la biblioteca con mayor cantidad de libros de demonología del mundo. O sea, está todo. El Maleus Maleficarum, están, o sea, el Martillo de las Brujas, todos los grandes libros de demonología, las clavículas, cualquier cosa, las tienes allí en edición original. Entonces tú coges y después de emborracharte en la cafetería te metes y pillas el Maleus y ¡fa! ¿No? Y eso lo vivíamos allí gracias a Igal. Después, eso es por un lado. Después está, como tú dices, la fascinación por el género, o sea, la veneración absoluta a programas como Twilight Zone o Night Gallery, sobre todo Night Gallery, que lo daban en la segunda cadena. Fíjate que recuerdo el día que dieron un domingo por la noche, a las 8 de la noche, un episodio que se llama Blackout. Tú te quedas y ves Blackout. Blackout es un episodio en el que una anciana, perdona que me disemine un poco, me disgrego. En Blackout una anciana le roba los ojos, muy rápido, le roba los ojos a un ciego para ver exactamente 2 horas. Le deja ciego para toda la vida, le da un fortunón y le deja ciego para que ella poder ver 2 horas con esos ojos nuevos. En el momento en que va a abrir los ojos, ¡pa!, hay un blackout en Nueva York, se apagan las luces y no ve nada. Eso es un episodio dirigido por un tío que dices, Steven Spielberg, este tío va a ser bueno. Fíjate qué nivel. Estaba haciendo televisión en ese momento. Bueno, pues gracias a esas series, a Night Gallery, a la fascinación por el género, al horror, famosos monsters del cine, todo eso metido en la Universidad de Deusto y en un grupo de cineclub que te dicen, la que es buena es el manantial de la doncella. Y tú dices, sí, pero hoy no la vamos a ver. Porque ya la hemos visto 3 veces. No vamos a volver a ver Persona, chicos. Ni gritos, ni... Bueno, y además es que gritos y susurros. Esas eran las que a mí me gustaban. Lo terrible es cuando te ponían, ¿sabes? Te ponían... En aquella época, joder, ¿te acuerdas? Portero de noche y tal, ¿no? Ajá. Esta película es importante, Alex, ¿vale? Esto no es tus mierdas de terror. Esto es... rollo, ¿eh? El sur, esta es buena, Alex. El sur, esta es buena, no tus chorradas. Entonces, eso como que te va generando un cabreo, porque tú tampoco eres tonto, ¿sabes? Dices, me parece muy bien, pero a ver si le vamos a romper la cara a este tío y tal. Y ya sabéis, éramos muy violentos. Y entonces todo eso genera una especie de odio. El odio, la envidia forman parte del movimiento y del motor humano absolutamente necesarios para hacer cine. Son los que queráis hacer cine aquí, tenéis que odiar mucho. Todo eso mezclado con Deusto y con el amor por esas fotos en blanco y negro de películas que no he visto, provoca el Día de la Bestia. Y ahora cuando trabajas, Alex, más o menos, ¿cuál es el proceso que sigues una vez que estás más o menos satisfecho con el guión? ¿A quiénes llamas, aparte de buscar el dinero, obviamente, y un productor, pero quiénes forman parte de tu equipo principal para poner en pie estas ideas? Los mismos. El de la placa de aluminio, la misma gente. Realmente. Has prescindido del que defecaba en el acuario, sí, me parece que es el único con el que... Nunca me ¿Y cómo colaboras con ellos? Es decir, empiezas a leerles el guión, se lo vas contando antes, les vas... No, ¿Cómo haces? ¿Cuál es ese proceso que a ti te parece naturalísimo, pero que seguro que la gente dice, pero a ver, ¿cómo...? Es un proceso divertido. O sea, haces una película, es decir, escribes una película y te dicen, qué mala, ¿no? Tus amigos, ¿no? Sí, mis amigos. O sea, siempre ha habido un ambiente muy hostil a todo lo que yo quería hacer, ¿sabes? Recuerdo cuando hicimos Mirindas Asesinas, yo nunca había manejado una cámara, entonces necesitaba alguien que tuviera una cámara y tal. Y llamamos a un técnico y tal que trabajaba en televisión, amigo nuestro y tal, Modesto, se llamaba Modesto. Le decimos, oye, vamos a hacer este corto y tal, es de un tío que entra vestido de zaragozana, pero no se le ve porque lleva un abrigo y lleva un tubo en la mano, por eso la película se titula Tubular Killer y tal, deja el tubo y pide una mirinda, entonces se la quieren cobrar y entonces se mosquea y empieza a matar a la gente y dice, esto es una chorrada, ¿no? Tú dices, bueno, sí, pero bueno, tu trayectoria vital también, ¿no? Te apetece decir eso, ¿no? Te apetece decir, sí, bueno, por favor, explícame 2 minutos de sentido en tu vida. O sea, explícame, desarrolla un momento... Se llamaba Tubular Killer, Mirindas Asesinas, Tubular era el Killer. título original. El título original. Bueno, en fin, que también formaba parte de ese
gran organigrama de gente que de alguna manera considera que lo que vas a hacer es una estupidez. Luego, con el tiempo descubres que tienen razón. Pero en un principio hay un momento pues, de antítesis, ¿no? De decir, pues te vas a enterar, chaval. Y entonces, pues, nada, no le gustaba nada. A Biafra y a Harry tampoco. El día decía, pero es que esto no lo van a entender, Alex. De hecho, la gente nos decía, esto no tiene gracia. O sea, leyendo el guión, francamente, era muy difícil encontrarle la gracia. Pero vamos a ver, ¿esto es de miedo o de qué va? Parece como es de miedo, pero esto es una idiotez, ¿no? Ya, bueno, pero ya verás cómo luego tiene cierta gracia. Incluso en el estreno en Sitges no gustó tampoco. O sea, de pronto empieza a tener... ¿Sí? Había como una especie como de... Está bien y tal, yo recuerdo críticas diciendo, dura mucho lo de Suez. Cosas así. ¿Y por qué está en el medio y no está al final? Joder, porque no me apetece que esté al final. En el final hay otra cosa. En fin, quiero decir, había como una especie de... Esto no se puede hacer. Recordarás, yo no lo guardé, pero recuerdo un artículo de Ángel Fernández de Santos. Ángel Fernández de Santos, de alguna manera, es el gran heresiarca, es el gran sacerdote de una manera de pensar que de alguna manera nos servía de confrontación. No sé si lo conocéis. Un crítico que después se ha valorado mucho. Pero en aquel momento era el hombre, el inventor del famoso concepto pólvora mojada. Cuando veía una película que intentaba agradar o era entretener... el crítico del País, para los que son más jóvenes. Era el crítico del País, era de alguna manera el guionista de las películas de Erice, es decir, era la persona seria por antonomasia, ¿no? Era el gran dios serio. Y lo sigue siendo, sin duda. Era un hombre al que los jóvenes despreciábamos, salvo cuando nos ponía bien, que entonces cuando nos dábamos cuenta que efectivamente, habíamos llegado a algo en la vida. Luego yo escribí una novela que trataba de esto. Porque de pronto, o sea, tú, quiero decir, aberras naturalmente en contra de la ortodoxia, que es eso, Erice, el sur, tal. Y en un momento determinado, Ángel Fernández de Santos dice, tú eres bueno, me gusta tu peli. Y dices, es un genio. Claro. Este tío es un genio, joder. Sí, ya lo decía yo. ¿Y qué llamó pólvora mojada al Día de la Bestia, no? No, al Día de la Bestia no, Acción Mutante. Bueno, Acción Mutante, por ejemplo, también Carlos Bollero decía una parida, pero decía una parida bien hecha y te quedabas como... O sea, que es una mierda, pero está bien hecha. Te quedabas como, que te meto. Y... No, pero vamos, nos ponían... Normalmente yo tenía la sensación de que nos ponían bastante a parir. Yo te digo, igual, precisamente, en la comunidad es la primera que de pronto Fernández Santos... En el Día de la Bestia recuerdo una crítica de Fernández Santos concreta, que decía, se nota que este chaval no sabe escribir porque aparece el abuelo desnudo y Santiago Segura dice, mira, está desnudo. Ah, sí, es verdad, recalcaba eso. Recalcaba eso, y yo digo, es que me apetece que lo diga. Siempre andan, no me acuerdo qué es lo que dice, siempre andan en pelotas por casa. Digo, ¿para qué lo dices si se ve? Digo, porque me gusta la frase. ¡Ángel! Pero esa sensación de esto va así y si no va así, mal. Entonces, el intento, fíjate, pólvora mojada, ¿qué significa? Fuegos de artificio, también decía. Es decir, cualquier intento por entretener, cualquier cosa que fuera ociosa, entretenida, cualquier canto a la diversión, no molaba. Porque de alguna manera no formaba parte de un compromiso. Tú no haces cine porque quieres, tú haces cine porque yo te dejo. ¿Entendéis lo que significa? Tienes un deber moral, hay un libro Moral y Cine muy importante que deberíais leer. O sea, tú no estás capacitado para divertirte, tiene que haber una razón moral, tiene que haber alguna razón superior para que tú estés dotado de esa capacidad, ¿no? Yo soy el mediador entre los autores y el público, necesitan de alguna manera aprender a ver y para eso me tienen a mí, esa es de alguna manera la estructura mental. Y por otro lado, tú estás equivocado, tengo que recargarlo. Pólvora mojada, no intentes entretener, porque no es tu objetivo ni tu destino. Eso que os parece tan arcano, que estoy diciendo que parece como un texto de Paracelso, es una manera de pensar concreta que existía en un momento concreto y nosotros luchábamos en contra de eso. ¿Qué ocurre luego? Hay un momento en que ya todo se convierte en tan absolutamente idiota que al final resulta que Fernández Santos tenía razón. Pero eso ya es otro proceso y otro... Ese es un proceso de síntesis ya a los 40, cuando ya tienes problemas de erección, en fin, ese tipo de cosas que te hacen pensar. ¿Y cómo ahora vamos a abrir paso y ir preparando ya las preguntas que empezamos, pero te quería, insistiendo sobre esto, es decir, en el momento en que
superas la crítica de tus amigos, de tus colaboradores, que te dicen, pero ¿de verdad quieres hacer esto? ¿Esto es lo que quieres hacer ahora, Alex? Insistes, insistes, y entonces hay un momento en el que dices, sí, venga, lo vamos a hacer. Va. Tenemos pero porque me caes bien. Eso es. Sí. Y entonces, ¿cómo elaboras ese proceso de preparación? ¿Cómo es la preparación de tus películas, más o menos? Hombre, no sé, ha cambiado con el tiempo. Con el tiempo es diferente. Quiero decir, antes había mucho más tiempo para pensar. Ahora hay como una premura, ¿no? Hay una sensación de que si no lo ruedas mañana, toda esta gente va a desaparecer y la película no se va a hacer. De hecho, ya ha ocurrido muchas veces. O sea, con el tiempo sabes que puedes estar igual trabajando 3 o 4 años en una película y no se va a rodar. Entonces hay una necesidad de poner, o sea, de llevarlo a la práctica. Hay unas ganas de que esto ocurra, ¿no? Y que no se convierta en algo que se prolonga en el tiempo, ¿no? Eso me ha pasado pues con 2 o 3 películas. O sea, pero os estoy hablando de ir a localizar a China y estar un año localizando y luego no se rueda. Entonces, ahora el proceso es más rápido. No quiere decir que sea menos reflexivo que antes, ¿no? Quiero decir, antes teníamos muy claro lo que queríamos hacer. También es un gran error del principiante, ¿no? El tenerlo todo muy claro. Esto es así. Porque yo soy, quiero decir, yo soy Eisenstein. O sea, tengo más claro o sea, como si esto fuera la escena de la escalera, joder. ¿Sabes? Del acorazado Potemkin. Es que esto va así, él mira a derecha, le responde, mira a izquierda, abrimos y luego un corto y un travelling. Y ya está. Porque esto es así. Porque lo encontró escrito en un manuscrito, ¿no? Y entonces luego lo montas y dices, qué puta mierda, jo, está lento. Esto está lento, está mal, ¿no? Y entonces te aparece un tipo y te dice, ¿por qué eres tan cabronamente ególatra? ¿Por qué no piensas que te puedes equivocar? Cúbrete, payasismo de persona. Y entonces ruedas más. Hay otro momento en el que pierdes la razón, como a los 30 y pico pierdes la razón y ya ruedas todo. O sea, coges una cesta y tiras cámaras. ¡Oh! Ya te da igual. Cubrirlo todo. Todo. A ese señor que mira, que lo rueden, ¿no? Entonces, luego de pronto te encuentras con 7 horas de rodaje 7 horas de metraje para una conversación de 2 minutos, ¿no? Y dices, ¿qué es esta mierda? ¿Quién ha rodado esto, no? Entonces ahora, yo digo, ahora estamos en un momento como de confusión. Pero la crisis seguramente te invita al ascetismo de nuevo, ¿no? Exacto. Ahora hemos llegado a un momento de, ¿sabes?, de ascesis, en el que de pronto dices, un solo plano. Lo veo en un solo plano. Él mira y habla. Escuchad, hermanos, esto va en un solo plano. ¿Por qué? Porque es que nos quedan 10 minutos y no hay más cojones. Así que lo vamos a rodar en un plano. Y entonces ruedas una toma y dices, es buena. Y dijo Dios, era buena, porque ya son las 12 y se acaba la jornada. Y te vas y la gente dice, ¿es un genio o es un imbécil? ¿No? Y en la duda se mantiene. Les La intentamos duda, mantener en esa duda vital. La duda se aclara al día siguiente, efectivamente es un imbécil, ¿no? Bueno, ¿quién se atreve con la primera pregunta? Hoy tenemos seguramente muchas. Ya sabéis, el proceso más o menos es, bueno, pues aquí primera y segunda os pasan un micro y entonces tú, Jade, empieza tú. Y Hola. habla, que se pone. Sí, se te escucha bien. Sí, perfectamente. Exactamente igual que sin micro. Suele pasar. Bueno, no pasa nada. Ahora ya. Vale, ok. Es de corcho el micro en cualquier caso. Me gustaría De saber jabón. ahora cuáles son los riesgos bueno, es que ahora es diferente, ¿no? Porque antes empezabas a hacer películas, ahora ya tienes una No, posición... ahora es exactamente igual, o sea, no hay avance. ¿Sí? Ahora es un consagrado, quiere decir que ahora te será más fácil Tienes porque más es un medios. consagrado. Sí. Sé honesto, Alex. Es que Soy Alex de la iglesia, antes era quién. No, Ya, bueno, pero ¿cuánto es apoyas curioso ya? porque estábamos hablando de lo mismo. O sea, no solamente vives exactamente en el mismo proceso, se supone que no, ¿no? Se supone que no, joder, o sea, se supone que llevamos 25 años haciendo cine, o 30, no sé cuánto, y que ya deberíamos saber y que ya deberíamos, quiero decir, tener las cosas más o menos solucionadas, ¿no? Mucha gente te dice, joder, si tú tienes problemas y tal, pero es que no sabéis hasta qué nivel. O sea, no os hacéis ni idea hasta qué nivel. O sea, de carcajada, de reírse, de los... Quiero decir, de los follones
alucinantemente grandes en los que nos metemos, ¿no? Y estábamos hablando ahora que cada vez tenemos menos tiempo, ¿no? O sea, ahora este señor va a hacer una película en 4 semanas. Sí. Yo empecé haciendo Acción Mutante en 13 semanas. La Chispa la rodé en 7. Y me están hablando ya de 6 para la próxima, o sea... pero todo esto manteniendo el mismo nivel de coches, de locura, de producción. Hemos rodado, por ejemplo, ahora dices, no, y tal, hemos rodado una secuencia ahora en la última película que hemos rodado, teníamos permiso para rodar en sol, pero es imposible rodar en sol. Tú no puedes parar sol. Entonces teníamos permiso para rodar 50 metros de sol. Y entonces, claro, yo quiero rodarlo todo. Quiero rodar todo sol y ya está. Y no me vengáis con movidas. Pero es que no, perdona, Alex, es que hay un problema, porque el de la tienda solamente nos la deja 2 horas. Y yo, pero ya estamos con la movida esta y tal. Sí, vamos a rodar todo este campo y luego el contracampo. Y luego quitamos la tienda. Fíjate, teníamos que quitar un decorado de compro oro que habíamos montado, se tiene que quitar y rodar toda la acción de un lado y luego toda la acción del lado contrario, ¿no? A mí eso me daba mucho miedo porque iba a cambiar la luz. Efectivamente ocurre. O sea, un lado sol, otro lado sombra. Entonces, quiero decir, para arreglarlo hemos estado un mes en postproducción. Pero ¿qué más problemas surgen? Pues efectivamente, no puedes. ¿Tú crees que en una película como esta o con tu trayectoria vas a poder controlar una situación como esa? Mira, mientras estábamos rodando, o sea, no podíamos cercar la zona. Entonces, colocamos un cerco, se me ocurre hacer un cerco de 50 personas nuestras que están moviéndose sin que se, ¿sabes? Así. Se están moviendo así, generando una barrera para el resto de 1000 y pico tíos que realmente están allí porque quieren. Sol. Que es que están en sol, ¿sabes? Que son gente de sol, de verdad. Y a todo esto rodando y tal, claro, te das cuenta de que no puedes decir acción, porque en cuanto dices acción, ya todo el mundo se entera. Y todo el mundo se vuelve loco y empieza a mirar a cámara, ¿no? Entonces ya, no digamos acción, no digamos nada. No, y de pronto se me ocurre, no, vamos a decir acción y no rodamos. Y cuando digo corta, es acción. Y eso es lo que funcionó, eso funcionó bien. Digamos, acción, todo, ¡ay! Se metía ahí en plano, tal, sacaba fotos, tal, decía corta. Entonces se iban y ahí es cuando empezábamos a rodar. Había gente y tal, recuerdo, locos, fueron 2 días. A mí me entraron unos 15 locos, pero locos de estos potentes. O sea, no un loquillo, no un tío que te viene y te dice, te voy a matar. No, buenos. El mejor, o sea, estoy rodando, no te digo que esté en un momento de descanso, o sea, estamos rodando una secuencia y viene un tío y me dice, Alex, digo, ¿qué? ¿Tenéis permiso para rodar aquí? Encantador, ¿eh? O sea, un señor como de 50 y pico años con una sonrisa maravillosa. ¿Tenéis permiso para rodar aquí? Y yo, por supuesto, perdona, es que estamos rodando. Vale, voy a por ti. Y yo, ¿qué? Es un nuevo, es como el psicomajo, ¿no? O el killer agradable. Un nuevo concepto. Killer nice. El killer nice. Te viene y te dice, voy a por ti. Te voy a matar. Te voy a buscar. Sé dónde vives. Adiós. Y te quedas como... Claro, te pilla absolutamente despistado. O sea, porque no te esperas que, claro, tú dices, este señor agradable y tal, y de pronto te dice una burrada de la hostia y se va. Estábamos rodando una secuencia en la que hay... Quiero decir, los... Luego, ¿queréis que os la enseñe? La he traído. Sí, sí, hombre. Bueno, pero la tenemos que ver aquí, ¿eh? Y entonces está Cristo, Bob Esponja, en fin, la gente de Sol. Y hacen un atraco, atracan la tienda de compro oro, ¿no? Y entonces me vienen también... Hola, me viene Bob Esponja. Había 4 Bob Esponja. Estaba el nuestro y otros 4. Y entonces me viene... ¿Cómo estás? Este hombre está en todas mis películas, es maravilloso. Y me viene Bob Esponja y me dice, hola, ¿dónde me pongo? Y yo, es que ya tenemos un Bob Esponja. Sois unos cabrones. O sea, yo que soy de Bob Esponja de toda la vida, de aquí de Sol, y tenéis que traer vuestro Bob Esponja. Y yo, ya, pero es que no sabíamos que tú ibas a venir y tal, compréndelo. Y entonces, ya verás, ya. No, ya verás, ya. Y entonces llama a los otros Bob Esponja. Y entonces, 3, mientras me está diciendo uno, voy a por ti. Mientras el hombre adorable de 50 y pico años me amenaza diciendo que me va a matar,
veo a 3 Bob Esponja que se acercan con intención de golpearme. O sea, que vienen, ¿qué? ¿Qué rodando? No, pues ¿y si nos ponemos aquí en medio, qué? Y yo, bueno, pues si os ponéis aquí en medio, por favor, moveros para no tapar todo, vamos, salir en la peli, pero que no pase nada. Y esos me querían pegar. Y luego Dora la exploradora, Minnie y Winnie the Pooh, que estaban en una zona de la fuente, de pronto vienen y dicen, queremos pasta. Y yo, bueno, me parece razonable y tal. Entonces hablo con los productores y tal y les damos a cada uno 20 euros. Y entonces empiezan a llegar muñecos. O sea, pero miles. O sea, yo no había visto tantos muñecos. El efecto llamada. El efecto llamada. Empiezan a llegar muñecos y muñecos. Llega, quiero decir, los Simpson, Bart, tal, no sé qué, todos y tal, rodeándonos. Y además les decimos, mira, ya no tenemos más dinero. Nos hemos dado como, ¿sabes? Dimos como 1000 pavos a todos los muñecos, ¿no? Porque es que teníamos como media hora para rodar y si nos paraban era imposible. Entonces era, oye, toma. Entonces ya vienen todos siguiéndonos y entonces el rodar era increíble porque yo estaba diciendo motor y tenía a 15 muñecos en fila, todos como zombies haciendo dinero. Y de pronto te das cuenta en qué país vives, ¿no? O sea, en el momento de crisis en el que nos encontramos, ¿no? Dora la exploradora diciendo, por favor, sácame en una toma. Bueno, esto a qué venía no recuerdo. Los problemas, que seguimos igual. No, lo bueno del cine español es que nunca eres nadie, ¿no? O sea, eso nunca eres nadie. Es una cura de humildad constante, eso es bonito. Eso es doloroso, pero eso es hermoso a largo plazo. Allí tienes una, Alex. En El Día de la Bestia, en la fase de cuando estás escribiendo el guión, ¿te quedaste con ganas de a lo mejor filmar alguna escena o secuencia que no rodé? ¿Que no rodaste? Sí, están rodadas. No están montadas porque las perdió Patiño. Pero, o sea, no las he podido recuperar. Vamos a ver, El Día de la Bestia era infinitamente más salvaje en un primer concepto y no era una comedia. O sea, en las Torres Kío había un inmenso aquelarre de 5.000 curas. Entonces, los curas subían por una torre, cruzaban una especie de tablón de madera, esa era la idea, que eso lo mantuvimos casi hasta un mes de rodar. Cruzaban un tablón de madera y al otro lado estaba un macho cabrío gigantesco y tal, y todos le besaban el culo. La película se llamaba El beso negro. Y claro, todo eso desaparece del guión, ¿no? Que al final no lo rodamos. También había sacos enormes de fetos, de niños, en la parte de abajo, y estábamos pensando cómo hacerlo y comprar aquellos muñecos, no sé si los recordaréis, alguien así mayor, los RN, recién nacido. RN acaba de nacer, es igual a un recién nacido de verdad. Bueno, pues era una muñeca, pero era exactamente igual que un recién nacido. El Baby Born, pero de los años 70. Sí. Entonces teníamos 3 o 4, los metíamos en sangre y tal, y quedaban perfectos, o sea, era como un feto perfecto. Y entonces queríamos como 5.000 en sacos, y no se hizo. Pero lo que sí rodé era que él mataba al niño, eso sí lo rodé, eso está rodado. O sea, él va donde los pobres y y luego coge el niño y tal, y se lo lleva y tal, y todo eso se ve. Entonces lo monté y me pareció, o sea, no quedaba bien, quedaba demasiado fuerte. Y esa secuencia está perdida gracias a las bolsas de plástico del Corte Inglés de Patiño. Gran Patiño, sí señor. Más, por aquí, por este lado, a ver, allá. Espera, que te dan un micro, un segundo. Yo tengo una duda de siempre de cuál es la relación entre el director y el guionista. Quiero decir, ¿al director se le ocurre la idea y luego le pide al guionista que le escriba los diálogos? ¿O exactamente cuál es el papel del guionista? A ver, es una buena pregunta. Bueno, en el caso de Alex es que es ambas cosas, es director y guionista, ¿no? O sea, junto con Jorge Guerrica Echevarría. Jorge y yo escribimos de una manera como automática, o sea, escribimos los dos pensando una historia las 24 horas. Entonces es muy divertido, o sea, no hay el proceso de decir que sí, que no a las cosas es exclusivamente automático. Es, si nos gusta, nos gusta. Si no nos gusta, hay que tener mucha amistad para decir no quiero. ¿Sabes? Y él me lo dice a mí también, eso no. Y entonces, como es tu gran amigo, pues dices, vale. Te lo tragas, te jode, pero dices, vale. Entonces llegas a un acuerdo, a un mutual agreement, ¿no? O sea, aceptas, se supone que es bueno lo que nos gusta a los dos.
lo que los dos decimos para adelante. Y es curioso porque hay una entrevista a Buñuel en el que cuenta que haciendo El perro andaluz era exactamente igual. O sea, decían 7 curas colgados de una cuerda. Nah. Arrastrados, vale. Con un piano, vale. Y encima del piano hay una vaca. Tira. ¿Sabes? Y así se escribe El perro andaluz. O sea, es una especie como de momento y tal de pasión absurdo en el que tú vas generando algo en conjunto, ¿no? Y eso también, de alguna manera, simboliza lo que es hacer una película. En una película al final también se hacen las cosas así. O sea, tú no estás rodando lo que quieres, nunca. O sea, no hay ni un solo plano de la película que corresponda a cómo tú realmente querías rodar aquello. O sea, no tiene nada que ver nunca. Pero es, de alguna manera, el resultado, primero, de las condiciones de posibilidad. Es decir, que para que exista hay un roce con la realidad que provoca eso. No es el bar que tú querías, el bar que tú querías valía mucho o se cierra ese día, en fin, una serie de cosas, ni los actores que tú habías pensado en principio, pero eso tampoco quiere decir que sea peor, es otra cosa y hay que acostumbrarse a eso. Por lo tanto, cuando estás rodando también el guión se transforma, quiero decir, cualquiera que rodamos, o sea, todo esto es obvio para que David lo sabe, todos lo sabemos, o sea, hay un momento, el ser buen director creo yo que es conseguir que el producto, ese producto extraño que surge, corresponda a algo interesante, que no es ni lo tuyo ni lo de ellos, es un conjunto de cosas que han provocado esa situación o esa película, ¿no? Allá atrás tenemos buenas, quería decirte que yo soy estudiante de comunicación audiovisual y tengo un profesor que me da una asignatura que se llama lenguaje audiovisual y hay una pregunta en un examen que prácticamente... Ya sales en los exámenes, Alex. No me la voy a saber, ¿eh? Pues ando jodido porque esperaba que sí. Dime. Y quería saber, quería preguntarte a ti, que eres director con experiencia y demás, ¿qué es para ti cine? O sea, si no me lo dices, estoy suspenso. Cine es vivir. Es decir, a grandes preguntas, grandes respuestas. O sea, No pongas eso que te catean, ¿eh? O sea, búscate... es una manera de enfrentarse a la realidad que funciona. Y eso me... O sea, quiero decir, si yo no hiciera cine, probablemente estaría detenido. O estarías dando medicado. clases en un instituto, O medicado. seguro, ¿no? Yo creo que medicado. O sea, mi vida sería elegir entre Lexatin o Orfidal. Ese sería mi mundo de decisiones. Que también lo es ahora, pero lo llevo bien y con gran alegría, gracias al cine. O sea, me parece que el cine es, de alguna manera, un mecanismo que te permite relacionarte con la vida que funciona, que de pronto hace que las cosas sean mejores. O sea, es como una terapia. Para mí es una terapia. Otros... Recuerdo también una conversación con Winterbottom, un gran director, en una fiesta, totalmente borrachos, en Londres. En un momento determinado me dicen, vienes a una fiesta, y es una fiesta en casa de Winterbottom. Entonces llegas allí, te ríes, todo el mundo está borrachísimo, no es como aquí en España que todo el mundo tiene mucho cuidado. No, allí estaban mamados todos hasta las patas, hasta las trancas, drogadísimos, pasadísimos, colocadísimos, todo el mundo ísimo, todo el mundo ísimo. Típico director inglés. Típico director inglés que se lo permiten. Y entonces tú llegas ahí acojonado, claro, dices, va a estar aquí 30 revistas, me van a sacar en 30 sitios, 24 quick times en YouTube mañana. Entonces estás como si fueras, ¿sabes? Como si fueras alguien de un catedrático de semiología allí. Hola, ¿qué tal? Intentando estar como sereno, ¿no? Y entonces en un momento determinado aparece Winterbottom. Y tú le dices, perdone, Winterbottom, señor Winterbottom. ¿Qué es el cine para usted? Le digo, ¿para usted el cine es un escape? Y me dice, no. Y se va. Esa fue mi conversación con Winterbottom. ¿Cómo va a ser un escape? Se lo estaba pasando de puta madre. O sea, para mí sí. Para mí es una manera de sobrevivir. Quiero decir, es un escudo, es un arma. Quiero decir, es una especie de traje de Dungeons and Dragons para pegarme contra los monstruos, ¿no? Oye, Alex, ¿has tenido a veces la sensación de que alguien no entraba en tu... es decir, ¿cómo has
llevado cuando alguien puede ser un actor, un técnico, cualquier cosa, hay tantas personas en una película enredadas que percibes que no entra En el tu juego. necesidad, ¿no? En tu juego, en tu mundo. Terror puro, sí. No, Te eso. frustras, lo violentas físicamente, tratas de sortearlo de una manera sutil. ¿Has cambiado tu forma de afrontarlo con el tiempo o no? A ver, por ejemplo, yo siempre había tenido, cuando empezamos, recuerdo que teníamos grandes conversaciones con Pedro, ¿no? Y nos divertíamos mucho a ese nivel, ¿no? Es un tío muy si está solo, hay más gente alrededor, nos pasa a todos, a mí también me ocurre, de alguna manera nos convertimos en una especie de espectaculillo y tal, nos da el punto ese así payasil, de hacer bromas y tal, somos crueles, tal, pero cuando está solo es un tío terriblemente lúcido. Y Pedro Almodóvar. Almodóvar, sí. Y entonces estábamos hablando de cine y de películas y tal, y estaba hablando de, por ejemplo, de Kika en ese momento estábamos hablando de Kika. Y de esta de qué he hecho yo para merecer esto, que también para mí es la mejor. Y entonces... En el montaje de Medem, ¿no? Eso tienes que contarla. Bueno, entonces tú ves en sus películas, ves que de pronto hay personajes que parece que tienen una historia terrible y desaparecen en un momento determinado, o sea, no se prolonga la historia del personaje. Entonces yo decía, esto es imposible, porque este tío es muy listo, esto es imposible que venga de guión, esto es una cosa de rodaje. Entonces ahí empezábamos a intuir los mecanismos de ese proceso de pasar del guión al rodaje, ¿no? Y entonces decíamos, este hombre, aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando estás en un rodaje y, como tú dices, hay un tío que te gusta, joder, de entrada lo que te apetece es promover y desarrollar su personaje. O sea, que este tío hable más. Joder, este tío es muy divertido, este actor es muy divertido, que hable más. A mí no me gustaba, nunca, porque yo en ese sentido siempre he sido muy teórico. O sea, siempre vamos a hacer exactamente lo que pone el guión y ni una sola línea más. Porque ¿para qué si es perfecto? Es un problema de egolatría. O sea, yo decía, esto es soberbio. Joder, no toquemos nada. De repente venía un actor y si digo, tú eres tonto. ¿No ves que llevamos meses escribiendo esto? No metas ni una línea, cabrón. Ya con la edad de pronto hay gente que dice cosas graciosas y se lo admites, ¿no? Y le dejas hablar, ¿no? Y hay gente que mejoran mucho las cosas, pero corres el riesgo de descompensar la película, o sea, de pronto se te descompensa y puede ocurrir. Entonces, a mí me da la sensación de que Pedro promueve lo bueno y desprecia lo malo. O sea, hay un actor que no le gusta, no trabaja con él, hay un actor que le gusta, trabaja con él. Entonces, ahí se genera un desequilibrio, ¿no? Y yo creo que cuando un actor no te gusta y te enfrentas a él, hombre, joder, hay que echarle huevos y ir para adelante, ¿no? Y obligarle, incluso. Pero obligarle en serio, o sea, de bronca, de movida. Entonces ahí es cuando surge el personaje este que nadie entiende muy bien, que es el del director enfadado. Pero es que, claro, es que necesitas hacerlo. O sea, hay un momento en que dices, mira, es que son la 1, esto se acaba a las 2, no vamos a volver a hablar nunca. Y esta secuencia va a quedar mal, porque yo no me atrevo a decirle a este tío que lo haga como yo quiero. Y esta noche me iré a la cama y diré, lo he hecho mal. Y cada vez, me esperan 6 meses de postproducción, veré la secuencia y diré, no lo ha dicho como yo quería, joder, no lo ha dicho como yo quería. Y entonces en ese momento te surge el valor del miedo que te da tu personaje futuro. O sea, tú tienes miedo al Alex que diga, joder, tío, podías haber, te lo currado un poquito más ese día, ¿no? Y entonces en ese momento coges y sacas fuerzas y le dices, mariconazo, haz lo que yo te digo, te rompo en 2. ¿Qué ocurre cuando no te hacen caso? Después de haber dicho eso. Entonces ya solamente queda el humor. El humor y algún truco. Que no se dé cuenta que lo estás haciendo. O sea, que no se dé cuenta que le estás rodando. Robárselo, ¿sabes? Robárselo de pronto pidiéndole otra cosa. Ya ahí empieza ya una picaresca increíble. Había una embalada, recuerdo un momento, Antonio de la Torre también. Antonio de la Torre es uno de los mejores actores de este país, es un hecho. Pero de pronto no quiere hacer una cosa. No quiero. No, esto no lo hago. Vale. Vale, no. Si tampoco, ¿sabes? Si yo, a mí me han llamado para que venga, me han llamado para hacer esto, pero vamos, que tampoco, ¿sabes? No rodamos esta secuencia, sí. Sí, da igual todo. Y no te pagamos ni hacemos nada. Sé dónde vives. Entonces ya estás pensando cómo diablos salir de esa, ¿no? Entonces ruedas una toma y le dices, oye, ¿podrías por favor abrir un poquito más? Yo tenía una obsesión que era, joder, si estás así, estás así. Pero si abres mucho los ojos, queda muy bonito. Quería que gritara, él no quería gritar. Grita, por favor. Luego, igual no lo monto, pero grita, te lo estoy pidiendo, grita. Abre mucho los ojos. No, vale, es que no me apetece.
toma uno, toma dos, joder, grita, maricón, pero tío, no gritaba, y entonces, ¿cómo lo hice? Bueno, es absurdo, o sea, entonces me fui y tal, volvimos y tiré un armario, ¡boom! Tiré un armario, el tío se asustó y eso es lo que metí luego. Acojonante, pero es verdad. Tiré un armario de metal, ¡plá! Al lado suyo, el tío no quería hacerlo. No sé, hay veces que la verdad es que te quedas con ganas. Y otras veces, también hay que reconocerlo, tienen razón. Me ha ocurrido en esta. Hugo quería hacer una cosa de una manera, yo quería de otra. He montado la de él. La mejor la de él. O sea, yo tenía miedo con este... Lo más difícil a la hora de dirigir creo yo, no sé. Hugo es Hugo Silva, lo digo Sí. para... Qué horror. Que ya hablamos un poco como Tom Cruise, ¿no? Exactamente. Estuve con Steven y Y entonces me dijo Marlon. Me dijo Marlon Y que estaba la gente siempre nos mira. llama a ¿quién será Brad, Hugo? llama a Brad, Hugo, sí. Hugo Silva, nada más y nada menos, además. Bueno, el caso es que yo creo que, y corrígeme, porque tampoco crees que sé mucho de esto, a mí me da la sensación de que el tema es compensar a los actores y que la cosa funcione en conjunto, ¿no? O sea, que de pronto tengas un grupo de gente coherente con sus diferencias y sus historias. Me estaba dando la impresión de que un personaje estaba quedando mejor que otro. No mejor, sino que el público lo iba a querer más. Y no pueden querer a nadie más que al protagonista. O sea, eso no podía funcionar. Entonces estaba como obsesionado pidiéndole a Hugo que fuera más encantador. Cosa que jode mucho a un actor, me imagino, ¿no? Puede ser más encantador, es que no estás siendo muy encantador. Entonces, que te quieran más y dices, no, ¿tú crees que no me quieren lo suficiente? No te van a querer nada. ¿En qué semana se lo dijiste? Mal, en la segunda. Claro, inmediatamente mal. pensó que todo lo que había rodado estaba Era basura. espantoso. Era basura. Y entonces Pobre. yo me estoy dando cuenta de que lo estoy haciendo muy mal, porque noto ya su careto y tal. Por otro lado también lo hice aposta para que controlara un poquito quién manda y tal. Hay un punto Mussolini en todo esto, lo llevas en las venas. Bueno, el caso es que entonces no sabes qué hacer con Hugo para solucionar eso y no lo resolví. Pero él tuvo la deferencia y la generosidad de rodar el plano como yo quería y lo hizo. He montado su versión, o sea, está mejor, porque cuando lo ves en conjunto, de pronto, joder, tienes otra opinión de las cosas. O sea, el rollo Eisenstein, esto de tenerlo súper claro desde el comienzo, pues no funciona así. Nos da tiempo para un par de ellas más. Venga, a ver quiénes son. Dos cosas. A ver cómo lo relaciono. Sobre cómo diste con la simbología del anticristo en las torres de Quío, que luego fue de Caja Madrid / Banquía. Sí, dentro de Madrid. Encaja. Pero es que cuando ya lo rodé era Torre Europa, de alguna manera ya significaba algo muy gordo. Ya, claro. Lo que pasa es que luego ya realmente Y aún no había añadido Calatrava su aportación satánica. O sea, es como un lugar en el que todo el mundo quiere su pequeña aportación demonológica, ¿no? Florentino Pérez, luego todo sus el 4 mundo torres. hay. Venga, vamos. Todos los malos del mundo vienen allí y todos peregrinan de una manera absurda, ¿no? Al final una premonición. Venga, me lo voy a cargar. Una premonición increíble. Y ya que tienes ese... Tíos en su casa, ¿qué podemos hacer al final de la castaña? Todos los niños malos del mundo quieren tener un piso allí. Y con esa premonición para encontrar el anticristo en Madrid, ¿es posible que Alex de la Iglesia alguna vez pueda rodar en el nuevo Eurovegas Alcorcónico? Hombre, en esta última película he rodado en la multiresidencia del Pocero. Que también es en Seseña. En Seseña. Sí, he rodado en Seseña, porque era el único sitio donde nos dejaban rodar o derribar un edificio o cometer una masacre. Porque aquello es ciudad sin ley, es Tombstone. O sea, son miles de edificios en los que se supone que vive gente y efectivamente ves como luces, pero en la calle no hay nadie, no hay tiendas, no hay nada, solamente hay arbustos secos, ¿no? Como ¿sabes? Como en el oeste. Y te imaginas, pues eso, a él igualas por ahí andando y diciéndote algo. Y tal. El rodaje daba francamente terror. O sea, bueno, ahora os lo enseño. Rodamos una secuencia de acción. Y claro, nadie, o sea, tirando coches, explosiones, tal. Nadie decía nada, ¿no?
Yo te digo, era Texas, era Texas. Sí, sí, todo lo opuesto del sol, Yo exactamente. creo que Eurovegas, tú lo has dicho, ¿eh? Has predicho el futuro, ¿eh? Yo sé que Alex hará algo en Eurovegas. Tengo la duda de si Eurovegas se va a hacer, porque ya sabéis que el tocomocho es una especialidad mundial. Pero si se hace, Alex rodará. Sí, yo creo que sí, es inevitable. ¿Alguien más? ¿La última? Aquí, ven. Esa mano amiga. Uy, cuidado. Opa, ahí. Hola, Yo Alex. siempre he tenido el terror de que te pase eso en los Goya, ¿no? O sea, yo estuve, una vez que tenía que bajar y tal para dar un premio, estuve ensayando como 3 horas las escaleras. Solamente para evitar el momento ese de bajar las escaleras y dejarte los piños. ¿Sí? Porque son súper empeñados. Siempre son así en los decorados, ¿no? ¿Cómo te Y recuperas además de eso? siempre vas con unos zapatos que no son los que usas a menudo, ¿no? Entonces es como- Exacto, exacto. Yo voy muy tranquilo, pero siempre me nominan y no me lo dan. Ya, pero imagínate que no te lo dan y encima te caes. Dime. Hola, Alex. Quería preguntarte, a la hora de escoger los actores, si escribes, o sea, cuando estás escribiendo, ¿se te ocurre Sí. algún actor? Sí, otras veces, otra cosa es que luego los tengas. Pero por ejemplo, con Carmen, pues sí, ya pensábamos en ella siempre. Y Carmen es muy maja y tal. Carmen es Carmen Maura. Pues perdón, joder. Y accede, es muy maja la tía y siempre quiere y eso. Joder, es que locura, no me hagas daño. Pero, por ejemplo, con respecto a la película que hemos visto hoy, yo creo que puede ser interesante el Alex Angulo siempre estuvo en la película. Sí, En Santiago cambio, no. Santiago Segura no. Santiago no, o sea, Santiago, de hecho, durante mucho tiempo Santiago intentó de una manera desesperada conseguir el papel y nos reíamos todos. ¿Cómo hacerlo? O sea, yo quería que lo hiciera Bardem. Y no hubiera tenido ni puta gracia. Luego también quería a Gabino Diego y Gabino Diego me dijo que no le gustaba. No me gusta. Y yo, pero tú, chaval, no me gusta. Es raro. Y no... Conociendo además que Alex es un tipo que no guarda rencor a esas Nada, cosas. nada, que nada. uno habla Yo, con total deportivamente. sinceridad. Deportivamente. y cómo Gabino acabaste? Diego... Con una navaja, ¿no sabes? Gabino... ¿Y cómo acabaste con Santiago? Que no te quedaba otro ya. Fuiste. Pues porque ya no quedaba nadie. Pero es una de las grandes no. revelaciones de... Santiago siempre ha sabido hacer esto muy bien. O sea, Santiago, antes que decir, habla conmigo porque sabe que es la mejor manera, lo intenta de una forma legal y cuando ya descubre que no hay una manera legal de conseguirlo, accede quiero decir, va directamente al Capone. No, pero eso es Va al fan. Capone. Entonces va directamente al productor, No, y no, le dice pero- al productor, hola. Ah. Les voy a contar porque estaba yo presente, azarosamente. Santiago es verdad que le pedía a Alex todo el rato, oye, dame un papel, tú, yo soy amigo tuyo, no me das ninguno, uno grande, el satánico, lo hago yo, que además soy de Carabanchel. Y yo le decía, pero ¿cómo vas a ser? Pero no ves que eres un yonki. Que tú no puedes... Un gordo, los yonkis no son gordos. Y entonces una noche a las 4 de la mañana estábamos Santiago y yo saliendo de un bar y vimos a un hombre que se tambaleaba y tal por la calle y era el productor de Alex. Y entonces le invitamos a tomar algo y en ese momento le miró y dijo, oye, ¿y a ti por qué no te hace una prueba Alex? Y entonces Santiago le dijo, no, es que no quiere, pero no es amigo tuyo, sí, pero no quiere. Y entonces creo que el productor al día siguiente dijo, hombre, hazle una prueba, ¿no? Claro. Entonces, por eso te digo que va directamente al Capone. Entonces Pero fue te viene accidental, Scarface y te dice, Alex, yo creo que deberías hacerle un papel, no a Santiago. Y tú dices, muy buena idea. Siempre he estado pensando en él. Y así fue. No, pero por ejemplo, en esta última que has hecho, que ahora les vas a enseñar a... No copiéis esto, no Hugo- grabéis, no veis que digo bobadas. Hugo Silva y Mario Casas son actores que no han trabajado contigo antes. ¿Cómo llegas a ellos? ¿O escribes pensando en ellos o no? ¿O No. ¿No? No, es que lo que pasa es que ya no me acuerdo bien. Pero no era la idea, no eran ninguno de los dos. que ¿haces pruebas o no? ¿O vas buscando entre los...? No, o sea, creo que los que teníamos no podían hacerlo. Es una cuestión de que no podían, y vas entonces de cambiando. pronto hay un momento en que dices, oye, ¿y este tío? Y tal, y dices, qué lío, ¿no? Y luego hablas con él, le conoces y te apetece, de pronto te apetece. Y creo que la mejor elección que he hecho en la película ha sido la pareja. O sea, de pronto tienen un punto así, Tony Curtis, Burt Lancaster, que me apetece
prolongar, ¿sabes? O sea, funcionan muy bien los dos juntos. Bueno, pues si os parece bien, ¿no? Si- Oye, os voy a poner esto. A ver Alex si- os va a poner una primicia Sí, no me grabes, ¿vale? Que luego me lo cuelgas. Tenemos una cosa aquí, es que no se puede poner en la pantalla grande, pero se No, puede es que oír a lo no grande. lo ha visto nadie, ¿vale? Es un Pero quiero avance. decir, no se ha visto en ningún festival, ni se ha visto en ningún lado, ni siquiera lo han visto los actores. O sea, no digáis que lo habéis visto. Aquí. ¿Es esto? Sí. Acercaos, si no, no vais a ver nada. Vale, 3 minutos de la peli. Espera, que Sí, cojan ¡que sitio. no me grabes! No te precipites. Poneros por delante, porque si no, no lo vais a ver. Lo voy a poner así. Ponte un poco más atrás, a lo mejor, Alex, si no, no te ven. Es que si lo veis, Poner por ahí. si lo veis... Es que detrás... ¡Que no me grabes! Que no os lo enseño, ¿eh? No, los que estáis aquí es que lo va a girar. O sea, os lo digo porque se me ha ocurrido de pronto. Ah, sí, muy buena idea. Bueno, yo creo que este es un momento perfecto para despedir estas jornadas que hemos estado haciendo. Hay que agradecer Witching and Bitching. a la gente de Telefónica ¿Habéis que puesto nos el haya sonido tenido alto? aquí. Y hasta la próxima. Pasadlo bien, ¿eh? Gracias por venir.